¿Recuerdas cuando la vida era más simple y los niños podían hacer cosas que hoy parecerían una locura? Si creciste en los 80, seguro te acuerdas de recorrer la ciudad en bicicleta sin casco o jugar en la calle hasta la medianoche. Pero había otras cosas más graves que las hacíamos y nadie decía nada. Pero, ¿qué pasó con todo eso? ¿Por qué muchas de esas costumbres hoy serían impensables, incluso ilegales? Acompáñanos en este viaje a otra época donde la infancia era un terreno salvaje, sin tantas reglas ni restricciones, pero también con sus peligros ocultos. Estas son 10 cosas que los niños de los 80 podían hacer y hoy serían ilegales. La séptima te va a sorprender mucho. En los 80, subirse al coche y sentarse en el asiento delantero sin cinturón era lo más normal del mundo. No importaba si eras un niño de 5 años o un adolescente. Si había espacio en el asiento, podías ir ahí sin problema. Muchos incluso viajaban de pie entre los asientos para ver mejor el camino, apoyando las manos en el tablero mientras el coche avanzaba. Nadie se preocupaba demasiado por la seguridad, y rara vez alguien mencionaba el peligro de un choque. Las leyes de tránsito eran mucho más flexibles, y la conciencia sobre los riesgos era casi inexistente. En esa época, las bolsas de aire no eran comunes, y los cinturones de seguridad estaban, pero rara vez se usaban. Algunos padres incluso creían que era más seguro sujetar al niño con el brazo en una frenada repentina que usar un cinturón. Para muchos, todo esto era parte de una infancia sin tantas reglas, donde la seguridad quedaba en segundo plano. Hoy en día, esto sería impensable. Las regulaciones son estrictas y los menores deben viajar en el asiento trasero con sillas especiales dependiendo de su edad y peso. No usar cinturón puede resultar en fuertes multas y en algunos lugares ni siquiera se permite que los niños viajen adelante hasta cierta edad. Lo que antes era común y hasta divertido, ahora se considera un riesgo innecesario que nadie se atrevería a ignorar. En aquellos años, andar en bicicleta era sinónimo de libertad. No importaba si ibas a la tienda, a la escuela o simplemente a dar vueltas con los amigos. Lo hacías sin casco, sin rodilleras y sin miedo. Los niños se lanzaban a toda velocidad por las calles, bajaban pendientes empinadas y hacían piruetas sin preocuparse por las caídas. Para muchos, las raspaduras y moretones eran parte de la aventura, casi como una insignia de honor. Nadie hablaba de normas de seguridad, y mucho menos de la necesidad de un casco. Si alguien se caía, se sacudía el polvo y seguía pedaleando. En algunas ciudades, los niños incluso tomaban las avenidas sin supervisión, confiando en que los coches los esquivarían. Las bicicletas eran un medio de transporte y entretenimiento sin tantas restricciones, y el único consejo que daban los adultos era «ten cuidado». Hoy, esto sería impensable. En muchas partes del mundo, es obligatorio el uso de casco para los niños y en algunos lugares, incluso hay multas si no se lleva. Las campañas de seguridad han demostrado que una simple caída puede tener consecuencias graves y que el casco puede salvar vidas. Lo que antes era una actividad llena de adrenalina y despreocupación, hoy viene con reglas claras y precauciones que en los 80 nadie siquiera consideraba. Los juguetes eran mucho más peligrosos de lo que parecían. Muchos estaban hechos con materiales tóxicos, tenían piezas pequeñas que podían ser ingeridas o funcionaban con mecanismos que hoy serían considerados un riesgo inaceptable. Los niños jugaban con pistolas de metal que disparaban proyectiles de verdad, sets de química con sustancias inflamables y muñecos con pintura que contenía plomo. No había tantas regulaciones, y la seguridad dependía más del sentido común que de advertencias en la caja. Los juegos de mesa incluían piezas afiladas, los trompos tenían puntas de metal, y los carritos de control remoto funcionaban con baterías que podían explotar. Uno de los casos más famosos fue el de un set de construcción que incluía uranio real para experimentos científicos,
algo que hoy sería impensable. Para los niños, estos juguetes eran fascinantes, pero con el tiempo se descubrió que muchos podían causar intoxicaciones, lesiones graves o hasta incendios. Hoy en día, las normas de seguridad son mucho más estrictas. Los juguetes pasan por pruebas rigurosas antes de salir al mercado, y cualquier riesgo potencial es suficiente para que sean retirados. Materiales tóxicos, piezas pequeñas o mecanismos peligrosos son motivo de prohibición inmediata. Lo que en los 80 era parte de la diversión, hoy sería considerado una demanda en potencia. ¿Eran nuestros padres unos inconscientes? Lo cierto es que en aquellos años era completamente normal que los niños se quedaran solos en casa desde muy pequeños. Si los papás tenían que salir, simplemente daban unas instrucciones básicas y se iban sin preocuparse demasiado. A los 7 u 8 años, muchos ya se encargaban de preparar su propia comida, contestar el teléfono y hasta cuidar a hermanos menores. No había celulares ni cámaras de seguridad, y la única forma de contacto era una llamada desde un teléfono fijo. Los peligros existían, pero la gente tenía otra mentalidad. Los niños sabían que no debían abrir la puerta a desconocidos ni jugar con fuego, y se asumía que eran lo suficientemente responsables para cuidarse solos. En algunos casos, incluso tenían que ir a hacer las compras o encargarse de cosas de la casa sin que nadie los supervisara. Hoy, esto sería inaceptable. En muchos lugares, dejar a un niño solo en casa a una edad temprana puede considerarse negligencia infantil e incluso motivo de intervención legal. Las reglas han cambiado, y lo que antes era visto como independencia, ahora se percibe como un riesgo innecesario. La infancia ha pasado de ser un terreno de aprendizaje por supervivencia a una etapa mucho más protegida y regulada. Seguimos con algo que sorprendentemente cualquier niño podía hacer. Y es que antes se podía comprar cohetes, petardos y toda clase de fuegos artificiales sin que nadie le pidiera una identificación. En diciembre o en cualquier celebración importante, los parques y calles se llenaban de explosiones y luces, con niños encendiendo mechas sin miedo. No había regulaciones estrictas, y muchas veces los cohetes se fabricaban sin controles de calidad, lo que los hacía aún más impredecibles. No era raro ver a niños experimentando con pólvora, juntando varios petardos para hacer una explosión más fuerte o metiéndolos en latas para ver qué pasaba. Quemaduras, chispazos y accidentes eran comunes, pero la mayoría lo veía como parte de la diversión. Si alguien se lastimaba, la solución era ponerle un poco de pomada y seguir con la fiesta. Hoy en día, las leyes son mucho más estrictas. En muchos lugares, la venta de cohetes está regulada o directamente prohibida para menores de edad. Se han documentado demasiados accidentes graves y ahora los padres tienen mucho más cuidado. Lo que antes era un pasatiempo peligroso pero aceptado, hoy es una actividad controlada o incluso desaparecida en muchas ciudades. ¿Crees que hoy en día es tan habitual verlo? Si te criaste en aquellos años, recordarás cómo los niños pasaban horas jugando en la calle sin que nadie los vigilara. Salían después de la escuela y no volvían hasta que se encendían las luces de los postes o los papás gritaban su nombre desde la puerta. No había celulares, pero de alguna manera todos sabían en qué esquina o qué parque se habían reunido. Se jugaba a las escondidas, a la cuerda, al bote pateado, o simplemente se corría de un lado a otro sin preocuparse por nada. Los riesgos estaban ahí, pero nadie se obsesionaba con ellos. Los coches pasaban más lento porque sabían que los niños andaban por todas partes. Y si alguien se caía o se raspaba, se levantaba y seguía jugando. Los papás confiaban en que los vecinos estarían atentos o que, en el peor de los casos, algún amigo del barrio ayudaría si pasaba algo. Hoy esto es impensable. Dejar a un niño sin supervisión por tanto tiempo podría considerarse negligencia. El tráfico es más peligroso, la percepción de la seguridad ha cambiado, y el miedo a los desconocidos es mucho mayor.
Ahora los niños juegan en espacios cerrados, con horarios controlados y con adultos siempre cerca. Lo que antes era libertad pura, hoy es una práctica desaparecida. Por raro que pueda parecer a los jóvenes actuales. En los 80 era completamente normal que los niños fueran a la tienda a comprar cigarros o hasta una cerveza para sus papás. Bastaba con decir, son para mi mamá, o me los encargó mi papá, y el tendero los entregaba sin hacer preguntas. No importaba si el niño tenía 6, 8 o 10 años. Nadie veía nada extraño en esto. En algunos casos, hasta les vendían la cajetilla suelta o les daban cambio para que se llevaran un dulce. Las tiendas de barrio y los abarrotes funcionaban con confianza. Los dueños conocían a las familias y sabían que los niños no estaban comprando para sí mismos. Incluso algunos papás les enseñaban a qué marcas pedir o cómo llevar las botellas con cuidado. No había restricciones ni carteles de prohibida la venta a menores. Simplemente era parte de la rutina diaria. En la actualidad, esto sería completamente ilegal. La venta de alcohol y tabaco está fuertemente regulada, y cualquier negocio que se lo venda a un menor se arriesga a multas o al cierre. Los tiempos han cambiado, y lo que antes era una simple tarea cotidiana, hoy se considera impensable. En los 80, los niños aprendían a moverse solos desde muy temprano. A los 6 o 7 años, ya iban a la tienda a comprar pan, leche o hasta cigarros para sus papás sin que nadie lo viera como algo extraño. Caminaban por la colonia con su dinero en la mano, escogían lo que necesitaban y hasta pedían el cambio sin problema. Los dueños de las tiendas conocían a los niños del barrio y si algo pasaba, confiaban en que algún vecino los ayudaría. Ir a la escuela era igual. Muchos niños caminaban varias cuadras solos o en grupo con otros compañeros, cruzando avenidas y sorteando el tráfico sin la compañía de un adulto. Algunos hasta tomaban el transporte público sin supervisión, con la única indicación de bajarse en cierta parada y no hablar con extraños. Para los padres, esto no era una irresponsabilidad, sino parte de enseñar independencia y responsabilidad desde pequeños. Hoy esto sería casi impensable. La inseguridad y los cambios en la percepción del peligro han hecho que la mayoría de los niños sean llevados y recogidos por adultos. En muchos lugares, incluso se considera irresponsable dejar que un niño de 6 o 7 años salga solo a la calle. Lo que antes era parte de la rutina diaria, hoy se ve como un riesgo que pocos están dispuestos a correr. ¿Crees que los padres de ahora son más miedosos? Nos gustaría saber tu opinión en los comentarios. Los parques infantiles de los 80 eran auténticas pruebas de valentía. Resbaladillas de metal que se calentaban al sol hasta quemarte las piernas, columpios con cadenas oxidadas y subibajas que podían lanzarte por los aires si alguien se bajaba de golpe. Nada tenía acolchonado el suelo. Casi siempre era cemento o tierra dura, y si te caías, solo quedaba sacudirse el polvo y seguir jugando. Uno de los juegos más temidos era el carrusel giratorio de metal. Un grupo de niños lo hacía girar con todas sus fuerzas mientras otros intentaban subir en movimiento. Si alguien perdía el equilibrio, salía volando directo al suelo. También estaban los pasamanos altísimos, donde los más valientes intentaban cruzarlos sin soltar las piernas, mientras abajo no había más que grava o concreto esperando el impacto. Hoy, la mayoría de estos juegos han desaparecido. Los parques modernos tienen superficies de caucho, estructuras de plástico y juegos diseñados para minimizar el riesgo de lesiones. Ya no hay columpios gigantes ni resbaladillas de metal ardiente. Lo que antes era emoción y adrenalina, ahora es un área de juegos con reglas claras y medidas de seguridad, que en los 80 nadie se preocupaba por cumplir. Subirse a la cajuela de una camioneta y viajar ahí era casi un ritual en los paseos familiares o las salidas con amigos. No importaba si el trayecto era corto o largo.
Lo importante era sentir el viento en la cara mientras el coche avanzaba. En cada esquina, los niños se reían, gritaban y hasta jugaban de pie, sin nada que los protegiera en caso de un frenazo o un bache inesperado. Los adultos tampoco lo veían como un problema. Si había demasiada gente para el espacio en los asientos, la solución era mandar a los más jóvenes a la parte de atrás. No era raro ver camionetas con media docena de niños sentados en la cajuela, algunos incluso acostados disfrutando del camino. Para ellos, era la mejor parte del viaje, una sensación de libertad que hoy sería impensable. Con el tiempo, las leyes de tránsito se endurecieron. Ahora, en la mayoría de los países, está prohibido viajar en la parte trasera de una camioneta, y las multas por hacerlo pueden ser bastante altas. Lo que antes era una forma común de transporte, hoy se considera un peligro innecesario. La seguridad ha cambiado tanto que, para las nuevas generaciones, la idea de viajar así suena más a una locura que a una anécdota divertida. ¿Tú también lo hacías? Hemos viajado a una época donde la infancia era más libre, pero también más arriesgada. Hoy, muchas de estas cosas parecen impensables, incluso ilegales, pero en su momento eran parte del día a día. Nos raspábamos, nos caíamos, jugábamos sin miedo y, de alguna forma, sobrevivimos sin tantas reglas. Ahora la seguridad es una prioridad, y aunque es cierto que muchas de estas normas han salvado vidas, también nos queda la duda: ¿eran aquellos tiempos más felices? ¿Era mejor esa infancia sin tanta supervisión o solo miramos al pasado con nostalgia? Cuéntanos en los comentarios, ¿qué de todo esto te tocó vivir? ¿Extrañas algo de aquellos años? ¿O crees que hoy los niños están mejor protegidos? Queremos saber tu opinión. Nos vemos en el próximo viaje a otra época.